El procedimiento para la ubicación de puntos de medición y criterios de evaluación conforme a la norma ambiental de emisiones sonoras para la Ciudad de México es fundamental para garantizar la correcta evaluación de emisiones sonoras en el entorno urbano. Esta norma establece criterios claros y detallados para identificar los sitios donde se deben realizar las mediciones de ruido, así como los métodos y tiempos requeridos para obtener resultados confiables y representativos. A continuación, se explicará paso a paso cómo se deben ubicar los puntos de medición, cómo posicionar el equipo y cuáles son los tiempos mínimos de medición que exige la norma, asegurando así el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión y recepción sonora. El primer paso es la identificación del punto de referencia, conocido como PR. Este punto debe ubicarse en el límite del predio, considerando siempre el o los sitios donde se perciba la mayor emisión sonora hacia el medio ambiente. Para determinar el punto de referencia, se debe utilizar un sonómetro, sujetándolo manualmente y configurándolo con la característica de ponderación en frecuencia A y la característica de ponderación temporal F. Se realiza un recorrido preliminar por toda la colindancia perimetral de la fuente emisora, accediendo a todas las áreas posibles, con el objetivo de localizar las zonas de mayor emisión sonora. En cada una de estas zonas, se identifica el punto donde se obtenga la lectura más alta de ruido, el cual será designado como punto de referencia. Este punto debe ser claramente identificado en el croquis de ubicación, siguiendo lo establecido en el numeral 8 de la norma. Además del punto de referencia, la norma indica que se deben establecer al menos 3 puntos adicionales de medición, siempre que sea físicamente posible. Estos puntos pueden ubicarse tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, pero deben cumplir con ciertas condiciones. La distancia mínima entre cada punto de medición no debe ser menor a 1 metro, y la distancia máxima no debe superar los 3 metros. Todos estos puntos adicionales también deben ser identificados en el croquis de ubicación. La finalidad de estos puntos es obtener una representación más completa de la emisión sonora en diferentes áreas del predio, permitiendo así una evaluación más precisa y detallada del cumplimiento de los límites máximos permisibles. En situaciones donde exista una denuncia ciudadana por molestias de ruido, la norma establece un procedimiento específico. En este caso, se determina un solo punto de medición, el cual debe ubicarse en el lugar donde el denunciante percibe la mayor molestia dentro del inmueble donde habita, trabaja o realiza alguna actividad. Es fundamental que el denunciante permita el acceso para realizar la medición en ese punto. Este punto de denuncia se utiliza para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de recepción sonora. Si no es posible acceder al punto de denuncia, la medición se realizará en el punto de referencia. En casos complejos, pueden realizarse mediciones tanto en el punto de denuncia como en el de referencia, para asegurar una evaluación completa de la situación. El correcto posicionamiento del micrófono es esencial para obtener mediciones precisas. En cada punto de medición, el sonómetro debe colocarse en un trípode, a una altura de entre 1.2 y 1.5 metros sobre el piso, o a una distancia no menor de 1 metro de la superficie reflejante más cercana, siempre que las condiciones físicas y de seguridad lo permitan. Salvo que el fabricante del sonómetro indique lo contrario, el micrófono debe orientarse en dirección a la fuente de ruido, formando un ángulo de entre 70 y 80 grados respecto al plano horizontal. Para la medición del ruido de fondo, el micrófono debe orientarse en sentido contrario a la fuente. Cuando existan ventanas, ventilas, puertas u otros espacios abiertos, la medición debe realizarse con una separación horizontal exterior de medio metro y aproximadamente a la altura del centro geométrico del espacio, siempre que esta altura no sea inferior a 1.2 metros. En el caso del punto de denuncia, el micrófono debe ubicarse a una distancia mínima de 1 metro de paredes o superficies reflejantes, a una altura de entre 1.2 y 1.5 metros sobre el piso, y a una distancia de 1.5 metros de las ventanas. Si el ruido entra principalmente por una ventana, puerta o espacio abierto,
La medición se realiza colocando el micrófono en el centro geométrico del espacio, con la ventana o puerta tan abiertas como sea posible. En cada punto de medición, se deben obtener simultáneamente los siguientes descriptores acústicos: N, EQ, NEQC, NIA, N10, N50, N90 y el espectro de frecuencias. Para el punto de denuncia, el tiempo total de medición no puede ser menor de 12 minutos. Este tiempo puede tomarse de manera ininterrumpida en un solo periodo, o en 4 periodos parciales ininterrumpidos de 3 minutos cada uno, separados por intervalos de al menos 1 minuto y no mayores de 5 minutos. Durante la medición, se deben tomar muestreos del nivel sonoro continuo equivalente cada 5 segundos, y estos datos deben ser reportados en el informe de medición, asegurando así la transparencia y precisión de los resultados obtenidos. Para el punto de referencia y los puntos adicionales, el tiempo total de medición tampoco puede ser menor de 12 minutos. Si solo se cuenta con el punto de referencia y un punto adicional, los 12 minutos se distribuyen en intervalos de 3 minutos ininterrumpidos entre ambos puntos, separados por intervalos de al menos 1 minuto y no mayores de 5 minutos. Si hay 2 puntos adicionales, los 12 minutos se distribuyen entre los 3 puntos, pudiendo repetirse una medición en cualquiera de ellos. Si existen 3 puntos adicionales, los 12 minutos se distribuyen entre los 4 puntos de medición. En todos los casos, los intervalos entre mediciones deben ser de al menos 1 minuto y no mayores de 5 minutos. Si no es posible ubicar puntos adicionales, la medición en el punto de referencia debe durar al menos 12 minutos, ya sea de manera ininterrumpida o en 4 periodos de 3 minutos. En todos los escenarios, se deben tomar muestreos del nivel sonoro continuo equivalente cada 5 segundos, y estos resultados deben ser graficados y reportados en el informe de medición. El cumplimiento estricto de estos procedimientos garantiza la validez y confiabilidad de las mediciones de ruido ambiental conforme a la norma ambiental para emisiones sonoras dentro de la Ciudad de México. Es fundamental documentar cada paso, identificar claramente los puntos de medición en el croquis y reportar todos los datos obtenidos, asegurando así una evaluación transparente y precisa del entorno sonoro.